Bienvenidos a Radio Voz Activa 105.3 FM, el espacio donde la noticia tiene voz, la comunidad se expresa y el conocimiento se comparte. Iniciamos con nuestro programa, Uninforma 2025. Bienvenidos amigas y amigos a este su espacio, Uniopina 2025, donde les daremos a conocer los puntos de vista y opiniones generales de nuestros compañeros sobre los temas más relevantes actualmente. Empezamos. Con la rabia contenida, pero la voz firme, vamos a hablar del caso Ispol, un nombre que ya resuena con dolor y desconfianza en cada rincón de nuestra patria. ¿Cómo es posible que los fondos de seguridad social de nuestros valientes policías, el dinero que debía asegurar su vejez y la de sus familias, se haya esfumado de esta manera? Cientos de millones de dólares perdidos, señores. Durante los próximos minutos vamos a desmenuzar este escándalo, vamos a entender qué pasó, por qué consecuencias están sufriendo los servidores policiales y lo más importante, qué pueden y deben hacer para que esto no se repita jamás. En palabras muy sencillas, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, tenía un montón de dinero ahorrado, el fruto del trabajo de nuestros policías, y en lugar de invertirlo de forma segura para el futuro de ellos, se hicieron negocios raros, inversiones que parecían demasiado buenas para ser verdad, a través de empresas intermediarias. Y el principal señalado en este caso es un señor llamado Jorge Cherres, al que algunos llamaban el mago. Ya sabrán por qué. Este señor, con la ayuda de otros, movió ese dinero en operaciones financieras complejas y al final se perdió una cantidad enorme. Señores, estamos hablando de más de 900 millones de dólares según las investigaciones. Para que lo entendamos, es como si a una alcancía gigante llena de ahorros de miles de familias, alguien le hubiera hecho un hueco gigante y lo hubiese sacado todo. ¿Por qué pasó esto? Aquí es donde la cosa se pone oscura y quiero que veamos esta nota. En el mercado de valores, dice usted, conocen quiénes son los chicos buenos, quiénes son los chicos malos, pero también quiénes en el gobierno. Se sabe quiénes eran las autoridades en ese momento. Ahí no hay mayor cosa que investigar. Lo que pasa es que ver si es que hay responsabilidades o no, si conocían o no. Es de pensarse que también quienes estaban a cargo del ISPOL, de los nombramientos, se enteraron con la noticia de lo que estaba ocurriendo y recién hace poco, el año pasado. No, pues por el contrario, hay que identificar los momentos. Nosotros hemos podido determinar que del 2013 al 2019 se dieron toda esta serie de operaciones irregulares. Luego en el primer semestre del 2020 se presentan estos hallazgos, ¿pero por qué? Porque existe el cambio ya de autoridades al interior del ISPOL y a partir del mes de agosto del 2020 el ISPOL presenta sus denuncias. La causa principal fue la falta de controles serios y transparentes dentro del ISPOL. Y para que lo sepan, la elección del director del ISPOL generalmente implica una propuesta, una lista desde la cúpula de la Policía Nacional y la decisión final la toma el ministro del Interior. Ellos buscan un oficial superior con la experiencia y el perfil adecuado para la administración de esta institución. Y las personas que tenían la responsabilidad de cuidar ese dinero no lo hicieron bien. O peor aún, se prestaron para estas jugadas sucias. Hubieron inversiones de alto riesgo sin las debidas garantías. Se hicieron tratos con empresas que no parecían confiables y todo esto se manejó con muy poca claridad. Es como si en esa alcancía gigante no hubiera candado. Cualquiera con malas intenciones pudiera meter la mano. También parece haber una falta de supervisión por parte de las autoridades competentes que no se dieron cuenta a tiempo de lo que estaba ocurriendo. La ambición de algunos, sumada con la negligencia de otros, crearon la tormenta perfecta para este robo masivo. Pero ¿qué consecuencias están sufriendo los servidores policiales? Señoras, las consecuencias son devastadoras. Primero, la incertidumbre y la angustia de miles de policías activos y jubilados que ven peligrar sus pensiones, en su futuro el que se puso en riesgo. Segundo, una crisis de confianza enorme en el ISPOL y en las instituciones que manejan los fondos públicos. ¿Cómo vamos a confiar en que nuestro dinero está seguro si pasan ese tipo de cosas? Tercero, un prejuicio económico gigante para el país. Es dinero perdido que se pudo haber utilizado en hospitales, escuelas, en carreteras y mejorar la calidad de vida de muchos ecuatorianos. Cuarto, la sensación de impunidad que genera ver cómo los principales responsables no rinden cuentas plenamente ante la justicia, aunque se han hecho esfuerzos para recuperar algo del dinero como esos 31 millones de dólares que se devolvieron desde Guatemala.
Veamos a continuación un extracto de video de los jubilados afuera de las instalaciones del ISSSTE. Vivimos la peor crisis hospitalaria por todos estos gobiernos que le metieron la mano a nuestro dinero. Eso queremos que sean con nosotros, que nos respeten como pensionistas. Bueno, si no nos reciben, entraremos a nuestras casas a dormir ahí hasta que nos reciban. Pero esta delegación que hemos venido es una delegación de la mayoría de las provincias. Hemos venido para que ellos nos expliquen en dónde está nuestro dinero, que se nos descuentan, que nos digan dónde están. Yo no sé por qué, cuál es el temor de decirnos dónde está nuestro dinero. Muy bien, ahí. Triste, lamentable e indignante esta situación a causa de manos inescrupulosas como lo es el señor Cherres. Y sí, claro, por supuesto que hay más implicados en este fraudulento caso, pero en particular este señor Cherres. Pero muchos de ustedes se preguntarán quién es realmente este mago Jorge Cherres y cómo logró tener esta red de desfalco. Veamos esta otra nota, señores, les presento al famoso mago Cherres. No, usted fue o es todavía el representante desde qué año de las inversiones de la ISPOL, señor Cherres. Bueno, buenos días, Jimmy. Primero, gracias por este espacio. Gracias a usted. Importante si las 30 segundos, siempre un saludo muy caluroso a esos más de 70,000 policías que son miembros del ISPOL, a los policías activos y pasivos, y decirles que sus inversiones están seguras, que eso no es una estafa, que aquí no se ha perdido dinero, que aquí las cosas simplemente son temas de reestructuración financiera, al igual que la deuda ecuatoriana. Aquí no hay estafa, aquí no hay robo, aquí no hay hurto. Este es un tema muy técnico que se tiene que tratar en una mesa técnica de diálogo. No se lo puede tratar con un megáfono y no se lo puede tratar insinuando que las personas hemos robado dinero. Como tú bien lo dices, la experiencia que yo tengo asesorando a instituciones de la policía data desde el año 2003. Es una excelente experiencia que he tenido y un récord bastante bueno en haber podido ayudar a la policía, a la cesantía de la policía y años después al ISPOL en el tema de manejo de sus inversiones. Así se ven los delincuentes de cuello blanco. Esa es la figura de este sinvergüenza, porque eso es lo que es, un cara dura. Este señor emerge como un actor principal, un actor central. Este sujeto se aprovechó de la confianza de ciertos círculos dentro del ISPOL y supo vender su imagen como astucia financiera. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba una trama de operaciones financieras oscuras, inversiones de empresas fantasmas y un historial dudoso, como lo mencionamos al inicio del programa. Y mi gran pregunta es, mi pregunta personal en sí, ¿cómo es posible que nadie, absolutamente nadie, se haya dado cuenta de lo que estaba sucediendo? No estamos hablando de $100,000, estamos hablando, recordemos, de $900 millones. Esta es la gran pregunta que clama por respuesta, señores. Si existían mecanismos de control dentro del ISPOL, ¿por qué fallaron estos sistemas? ¿Hubo o no hubo complicidad? Desde mi punto de vista, sí lo hubo. Eso está clarísimo. Porque para poder hacer estas dichosas inversiones, se necesitan procesos, un marco legal que se debe seguir. La inversión de estos fondos está regulada por leyes, reglamentos y políticas internas de las instituciones. Y son estos marcos justamente los que permiten definir qué tipo de inversiones son permitidas, los límites de tiempo, el proceso de aprobación y la supervisión. Y generalmente este tipo de decisiones de inversiones son tomadas por un comité o de equipos especializados dentro de las instituciones administradoras. En resumen, todo esto es un proceso, esto no es una toma de decisiones individuales. Y estos documentos obviamente pasaron por varias manos. Pero, ¿quiénes dentro de la Policía Nacional le brindaron apoyo o se hicieron de la vista gorda ante estos movimientos? Este es el cuestionamiento que todo servidor policial debería hacerse, ya que la corrupción rara vez actúa en solitario. Y revelar este tipo de conexiones es esencial para comprender las magnitudes de los problemas para evitar que se repitan en un futuro. Ahora, dejando de lado lo económico por un momento, el problema psicológico que se ha causado a la Policía Nacional es incalculable. Vivir con esa sensación de vulnerabilidad y de protección
tomamos en cuenta que muchos de ellos han dedicado prácticamente toda su vida al servicio de la patria, arriesgando su integridad física y emocional. Y ahora ver cómo esa promesa de un retiro digno se desvanece por la corrupción no tiene reparo, señores. Y es fundamental, y aquí sí hago énfasis, en que el Estado debería de brindar apoyo y garantías que respalden a estos servidores públicos, demostrándoles que no se les está abandonando en los momentos de crisis. Y con eso culmino. Es necesario fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y garantizar la protección de quienes denuncian estos casos de corrupción. Con estas perspectivas más amplias y detalladas del contexto y las implicaciones del caso ISPOL, estamos ahora en mejor posición para abordar las recomendaciones en que pueden sentar las bases para un futuro donde la corrupción no encuentra cabida en la administración de recursos públicos de nuestra nación. El nuevo gobierno de Daniel Noboa. Bueno, este tema nos podemos abordar minutos, horas, para la gente que actualmente en redes sociales de manera masiva publica contenido, publican comentarios, expresando sus críticas hacia el nuevo gobierno. Bueno, y desde 2021, cuando Daniel Noboa se posicionó en su nuevo mandato, es muy cuestionable en la manera en que cómo las personas, es algo increíble en que cómo se pueden manejar las redes sociales para una mala, a veces buena información. Pero en este caso es más mala que buena, ya que como todos sabemos las redes sociales no solo son una herramienta para comunicarnos. Actualmente existen millones, miles de críticas por todo el mundo de no solo estos gobiernos, también de demás gobiernos, países vecinos, etc. Muy bien. Ahora, ¿por qué este tema es muy abordable actualmente a nivel nacional? Hay muchos puntos que son precisos y son principalmente cuestionables a la manera de tratar estos temas, que sé yo, en una conversa con un familiar, eh, un simple trato con un amigo. ¿Por qué? Porque ahí puede haber un choque de dos opiniones. Por ejemplo, hablando principalmente de la crítica o de la opinión en contra del nuevo gobierno, nos podemos aumentar más, ya que las familias de estos implicados, no quiero abordar principalmente en el tema de los reos, ya que, como todos sabemos, las principales, bueno, este tema es bastante cuestionable, es bastante delicado, ya que si yo o demás personas comenzamos a hablar sobre, bueno, el tema de la familia, el tema de las cárceles, ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué abordamos por qué abordamos esta parte de esta información? Ojo al dato que tenemos, que ponemos en este tiempo, y lo abordaremos más después a medida que vaya afrontando esta información. A nivel nacional, en el tema de la salida del expresidente Rafael Correa, muchas personas se quedaron con la ideología o una idea mal planteada en sus mentes o en las acciones que él realizaba. Este tema es más verídico en la parte de las acciones que este gobierno pasado al de Daniel Noboa realizaba. ¿Por qué? Hidroeléctricas en mantenimiento, eso es lo que dicen muchas fuentes, Diario Expreso, principalmente en notas del 2015, 2000 para abajo, expresan estos temas. Es muy importante porque construcciones de carreteras, arreglos de vías, y está perfecto, o sea, está bien, porque eso es lo que la gente espera en un nuevo gobierno y no se critica. Pero la mala manera a lo que ingresa un nuevo mandato es totalmente repugnable. En mi caso, yo pensaría, cuando alguien se posiciona,
las personas que están alejadas en el tema político simplemente esperan las nuevas leyes, las nuevas cosas que se vayan a implementar con el tiempo. Ahora bien, ¿por qué mencionaba anteriormente en el tema de las familias? Ya, como dije, esto es bastante delicado, no un poco delicado, bastante delicado. ¿Por qué? Muy bien. Ahora, el nuevo gobierno es bastante cuestionable en el tema de la seguridad. Eso es por un punto. ¿Por qué? Porque se critica supuestamente el plan Fénix, que no cuenta con una validación original. Prácticamente las personas se dicen, no hay no existe una buena organización, no existe un buen manejo, no existe el plan Fénix. Eso dicho en una nota periodística del Diario Expreso por la vicealcaldesa López, que critica el gobierno, el cual en un tuit ella pone donde no es prioridad de este gobierno atender las graves crisis de seguridad que atraviesa el país. Se dedican a perseguir voces críticas como la de Aquiles Álvarez, mientras ocurren tragedias en sectores como Sosovivienda, donde ella precisamente nos indica, no hay plan Fénix, no hay coordinación. Entonces, si las voces más altas hablan de este tema, ahora, ¿por qué las familias, por qué las personas que no tienen nada que ver con el tema político no tuvieran o pensarían que no tuvieran el derecho de actuar o de hablar de este tema? Ciertas personas se dedican a criticar y esto es bastante enojable, no solo por mi parte, sino por muchas personas en una conversa, como decía al inicio, típica entre amigos, entre familias, ya que yo podría poner un punto bueno de, sí, o sea, el gobierno está actuando de buena manera. Hay leyes que también es por otro lado de manera muy, muy criticable, donde se cuestiona las nuevas leyes que van a implementar. Entonces ahí entra la Asamblea Nacional, donde a mi punto de vista siempre me he mantenido así. La Asamblea Nacional, a manera de cuando van a implementar las nuevas leyes, no sé por qué, no entiendo, no me cabe en la cabeza. Las leyes que benefician al país del tema económico, del tema laboral, no son aceptadas. Y leyes que no son nada relevantes, como por ejemplo en 2019, la ley en el tema de comunicativo, un tema prácticamente importante en el ámbito de la comunicación, bastante, pero no le veo concordancia a la manera de implementar leyes tecnológicas en vez de aceptar las leyes más importantes, como por ejemplo el Plan Fénix, muy criticable como mencioné anteriormente. Las nuevas ideologías de las personas, que en la mayoría, como bien habían datos donde el 70 o el 75% de las personas jóvenes criticantes en el tema de las votaciones, en el tema del gobierno, son jóvenes. O sea, es sorprendente la manera en cómo no manejan de una forma coherente, ya que es como, yo no puedo decir, soy joven y critico algo que ni siquiera estoy enterado, algo que ni siquiera sé. Entonces, eso es lo más que no se puede prácticamente buscar un lado bueno por ese tema. ¿Por qué? Porque como mencioné, la mayoría son jóvenes. Ustedes entran a una red social actualmente. Ustedes entran. Gobierno de Daniel Noboa implementa nueva ley. Los comentarios se llenan de comentarios, válgame la redundancia, que no tienen nada que ver. Como por ejemplo, porque el tema de la luz le echamos la culpa a Daniel Noboa o le echamos la culpa al nuevo gobierno. No se enfocan principalmente en las acciones que se están haciendo. Ellos dicen que no se está haciendo nada, que no se está haciendo nada. No le veo lado bueno por ningún tema que no se está haciendo nada, ya que sí se ven acciones. Ahora, al momento de implementar o dar datos por supuestamente
las personas critican esto, ya que se brindan datos de una disminución en el tema de los crímenes en general en el pueblo ecuatoriano, de las nuevas acciones, o sea, se están transmitiendo en las noticias estos hechos con pruebas, donde están demoliendo las casas, donde están demoliendo estos centros de operaciones criminales, pero ellos hacen caso o hacen una visión nula a estos temas o a estas noticias, pero ellos se basan en lo malo, en lo malo, o sea, todo en lo malo. Daniel Noboa implementa un datos relevantes de la disminución de criminología aquí en el país, es criticable. No es que él se dedica a tantas cosas, él se dedica a, a estas cosas y descuida a la ciudadanía, descuida el pueblo. Ahora bien, el tema económico. Sí, que Daniel Noboa tiene ciertas empresas, no va a robar, nunca va a robar, que le sobra el dinero, se olvida del pueblo pobre, no, nunca se lo ve, nunca se lo ve. Entonces, esos puntos se enfocan las personas, en esos puntos se enfocan las personas para criticar a este gobierno. Entonces, no me cabe en la mente cómo los jóvenes, me enfatizo directamente en los jóvenes, porque es algo sorprendente en cómo este grupo de personas critican algo que no están informados, no tienen nada que ver con el tema, no se benefician con esto, simplemente buscan una manera de sobresalir en las redes, que es la manera en que yo lo veo, en que yo opino esto. No estoy diciendo que las demás personas lo hagan o que todas las personas lo hagan, porque esto que estoy diciendo es súper criticable, ya que si yo opino esto y lo publico en redes, van a decir, no, es que esto, es que lo otro, o sea, en sí, da una opinión bastante negativa en la manera de pensar de los jóvenes y de la familia de estas personas. Vuelvo y reitero, ¿por qué me enfatizo? ¿Por qué me enfoco más en la familia? Al momento de un ejemplo, al momento de una operación, si los implicados son jóvenes, yo no estoy de acuerdo que entre los 18 para abajo, no es que es joven, es que lo otro, no puedo, no pueden hacerle esto, es menor de edad, pero ¿y el derecho de las personas? O sea, el derecho de las personas que les quitaron la vida. ¿Dónde queda el derecho de estas personas? ¿Dónde queda el derecho de las familias enteras asesinadas por error? Por error. ¿Dónde está el derecho? Ahí entran no puedo opinar más directamente en esto, pero de los derechos humanos, o sea, ocurre un problema de esto, saltan los derechos humanos. ¿A qué? No, es que el derecho también de los criminales se tiene que manejar de cierta manera, pero yo digo, ¿dónde está el derecho de las familias asesinadas? ¿Dónde? ¿Dónde queda ese derecho? O sea, las personas asesinan y tienen derecho, o sea, muchos van a criticar, no es que van a decir, no es que igual las personas tienen derecho a esto, son humanos, pero yo vuelvo y repito, y el derecho de estas familias asesinadas, años pasados, familias enteras, 3 hijos, padre, madre, o sea, es algo que no cabe en la cabeza, es algo que no veo yo la manera en que las personas y esos temas y esos puntos son hablados en redes sociales X, YouTube, TikTok, y quedan en el olvido. Pero vuelve un nuevo gobierno, vuelve una nueva ley, vuelve algo que no beneficia en nada, en lo absoluto, y en eso se enfatizan, en eso se quedan y olvidan los temas pasados. O sea, es buscarle la lógica a esto. Yo me voy más por la crítica en las redes, en una conversa típica, porque usted los escuchan hablar. No es que el nuevo gobierno no ha hecho nada, el muñeco de cartón no ha hecho nada, pero, o sea, entra un nuevo gobierno y prácticamente no lo dejan trabajar. Brincan
Asamblea Nacional, que en parte es muy cuestionable, en parte es una manera aceptable de cómo se manejan las leyes en nuestro país. Está bien, no me meto. Y entran los derechos humanos. Entonces, hay una rama sin fin de cómo podemos manejar este tipo de situaciones, de verdad. Entonces, simplemente nos centramos en las nuevas ideologías, en lo nuevo está por venir, y nos cerramos en lo pasado. Nos enfocamos en el pasado, las nuevas obras, el nuevo esto, el nuevo trato, y no nos enfocamos en lo que está por venir, y nos quedamos en un mundo en el pasado. Pero ¿y lo nuevo? Le dejo a su criterio. Bueno, pongámonos un poquito en contexto y adentrémonos en este tema que es súper importante, que es la salud mental. Hablemos sobre los estigmas que están alrededor de esta enfermedad y que muchas veces cuando alguien menciona que está luchando con su salud mental, se enfrenta a miradas despectivas. Las personas en realidad no son empáticas, o sea, simplemente es como que, bueno, debes tomarte algo y ya te vas a mejorar, cosa que no es así. Hay que saber entender a esa persona, mostrarle su apoyo, ser empáticos, tratar de ser un apoyo moral, un apoyo incondicional para que esa persona resurja. Pero simplemente eh, hacemos caso omiso. Es un tabú actualmente porque hay muchas personas que aún se les hace muy difíciles eh, hablar sobre eso. Piensan que es un tema que en realidad no tiene importancia, cuando es muy importante en nuestras vidas. Podemos darnos cuenta también que esto no solo afecta a jóvenes, a niños, adultos mayores, personas trabajadoras, nos afecta a todos por igual. No mira raza, no mira estatus social, simplemente, o sea, es algo que se desencadena tal vez a veces por la falta de apoyo, por no tener un poco de comprensión. Las personas a veces también luchan con sus problemas familiares, a veces en el trabajo. Hay un sinnúmero de preocupaciones que se desencadenan en esa persona, la cual se va apagando y bueno, su autoestima se va por los suelos. Entonces, en lugar de recibir apoyo, muchas personas mejor tratan de ocultar lo que ellos sienten para no enfrentarse a ese tipo de situaciones donde las cuales dicen a veces, bueno, es que tú te haces, es que es algo normal, sentirse mal ya, o sea, lo hacen como que fuera algo tan normal, pero en realidad no sienten lo que esa persona vive por dentro, todos los demonios internos a los cuales se enfrenta día a día. El hecho de tan solo levantarse de la cama, ponerse de pie, vestirse y empezar con ese día, con esa negatividad, eh, con sus demonios internos, tal vez no puedes, pero la persona, o sea, deja que lo domine más eso a que podamos ayudarlo, porque simplemente a veces las personas que los rodean no le prestan atención, lo ignoran o simplemente no, no le dan ninguna importancia. Y además de eso, a veces también la familia es la culpable de ese tipo de cosas porque deja esos vacíos, los cuales a veces uno intenta llenar. Y a veces el pensamiento negativo, esa parte donde uno dice, bueno, o sea, es mi familiar y sin embargo no me escucha, no me ayuda, no es ese compañero, ese amigo que yo necesito para poderme deshogar. Los servicios en el Ecuador, el acceso al servicio para salud mental es deplorable. Hay una falta de recursos inigualable. Los profesionales ni se diga, no hay profesionales capacitados en ese sentido. Porque si lo, bueno, puede que haya el profesional que tenga su título, pero sin embargo a veces hay personas que no lo desempeñan con el amor que deberían hacerlo. También existen muchas comunidades que desempeñan esa labor, que le ayudan, que hay opciones donde uno puede decir, bueno, tal vez voy a llamar como la Cruz Roja.
la Cruz Roja te escucha. Voy a llamar, voy a desahogarme, voy a poder contarle mis problemas a esa persona que está o sea, que está a través del celular. Voy a decir cómo me siento. Le voy a decir cómo me van mis días. Eh, Ese tipo de personas está trabajando para poder llenar esos vacíos que las personas sienten. Están haciendo un gran trabajo para ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Claramente hay muchas personas en el Ecuador que lo necesitamos, pero sin embargo tratamos de no demostrarlo porque tal vez a veces puede ser como una parte de debilidad. Pues al verlo vulnerable, tal vez los pensamientos negativos le ganan, entonces ha de pensar, bueno, si yo lo cuento, si yo lo comento, tal vez la persona se va a burlar, porque uno nunca sabe, a veces los comentarios, pues a veces uno puede decir, bueno, ya él se hace, pero es que no debe ser así. Hay que saber escuchar, hay que saber comprender, hay que saber ser empáticos, hay que saber ser solidarios con esa persona, porque tal vez le puede pasar a un amigo mío, pero después me puede pasar a mí. Entonces yo no lo puedo eh, simplemente ignorar, o sea, porque uno nunca sabe las condiciones de vida, cómo o sea, cómo la vida a uno le pague. Entonces, es esencial que hablemos abiertamente sobre ese tipo de situaciones que es la salud mental. No debería ser un tema de tabú. No, eso no debería darnos miedo conversarlo. O sea, si tenemos la, o sea, si tenemos esa parte de poder conversarlo, de poder ver que un familiar o un amigo está pasando por un momento difícil, hay que hablar con ellos. Hay que preguntarles cómo se sienten, eh, crear ese vínculo de escucharlo sin juzgar, porque a veces cuando uno escucha, o sea, lo primero que hace es recriminar a esa persona, pero sin embargo no tenemos esa empatía para poder escucharlos y simplemente hacer que la persona se sienta escuchada, se sienta valorada, que, que sus problemas no nos hacen sentir incómodos, simplemente estamos ahí para ser ese amigo, ese apoyo que necesita. Fomentar estas conversaciones puede, o sea, puede marcar una diferencia muy grande en la vida de alguien, porque, bueno, al ser nosotros las personas que estamos escuchándolos, es como que, bueno, esa persona, sus pensamientos negativos se van a volver positivos y va a decir, bueno, esta persona me está escuchando, me está ayudando, eh, no me juzga, simplemente me escucha. Y aunque en realidad, o sea, no solo existe la Cruz Roja te apoya, también hay organizaciones en el Ecuador que están haciendo trabajos en el área de salud. Por ejemplo, como la Fundación de Salud Mental del Ecuador, también la Universidad de San Francisco tiene una, una sala de teleasistencia y servicios de terapia, donde además si te sientes que buscas ayuda o conocemos a alguien, que no dudemos en buscar el apoyo. Además, también hay cosas simples que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental, como practicar la meditación, hacer ejercicio. A veces simplemente necesitamos salir, adentrarnos a un bosque, o irnos a una piscina, conocernos, reencontrarnos, aprendernos a conocer, preguntarnos por qué nos pasa esto, por qué los pensamientos negativos nos ganan, eh, no sentirnos solos. Hay que buscar el apoyo, hay que buscar, bueno, si tal vez la familia no está, pues están los amigos. La vida a uno le pone tantos tropiezos, pero sin embargo, nos lo pone para ver cómo lo superamos. Siempre yo soy fiel creyente y he dicho que siempre después de la tormenta viene la calma. A veces la vida nos pone pruebas para ver cómo la superamos, si no desistimos, si estamos ahí al pie del cañón. Eso tiene que ser algo muy fundamental en nuestra vida. Además de eso, también podemos darnos cuenta que en Ecuador la salud mental es un problema muy significativo, pero es algo que en realidad no le tomamos importancia. Se estima que hay casos de niños y adolescentes que tienen un trastorno mental
el 20% de los adolescentes presentan síntomas de depresión y ansiedad. Cuando uno va al colegio, ya empieza a entrar al bachillerato, se empieza a ver temas como que habitualmente lo dicen, la edad del burro, ya. El joven empieza con los cambios de humor, ya empieza también a sentir como la atracción por las chicas y bueno, ya tiene su novia, se vuelve rebelde. Las chicas también es lo mismo, empiezan a portarse un poquito rebeldes, ya no es lo mismo como el niño servicial, sino que ya no quiere hacer las cosas. Entonces, a veces como padres, em, se han portado de alguna manera donde a veces no nos escuchan de la forma en la que tal vez nosotros quisiéramos que nos entiendan y sin embargo es como que, bueno, si te vas a portar así, te vamos a castigar. Y eso no debería ser así. A veces debería haber un poquito de comunicación, de sentarnos con el joven o la señorita y explicarle los cambios que puede tener, bueno, que la rebeldía y todo, pero o sea, a veces como padres los hundimos más. Ahí es cuando el chico viene. Entonces es que mi mamá no me quiere, es que mi papá no me quiere, es que nadie me apoya, es que nadie me escucha. Cuando yo he sido joven, he tenido ese tipo de sentimientos y he experimentado un sinnúmero de cambios. Ya, entonces yo, a mi perspectiva, o sea, yo lo veía de una forma como que nadie me escuchaba, nadie me comprendía, como que nadie me tomaba atención. Ahí es cuando uno le entra en la situación, es que yo me quiero morir, es que la vida no me importa, es que usted no me quiere, es que usted no me entiende. Entonces llega a ese tipo de situaciones donde a veces a uno se le salen de las manos como papás. Además de eso, no solo afecta a los jóvenes, o sea, hay personas que tal vez están atravesando por una situación laboral, que no tienen trabajo, al sentirse no en ese ámbito de no poder trabajar, de desempeñarse en un ámbito donde puedan generar dinero, también llegan esos pensamientos. ¿Qué comeré? ¿Cómo pagaré mi alquiler? Eh, y si tiene hijos es mucho más. ¿Cómo le daré de comer a mi hijo? Y si el hijo estudia, ¿cómo le compraré la lista? ¿Cómo le daré su uniforme? ¿Cómo le daré su colación? O sea, son un sinnúmero de pensamientos que a uno lo abruma. Em, También el 10%, no hay que olvidar esto, que el 10% de las personas que tienen este tipo de trastornos, bueno, que puede ser trastorno bipolar, puede ser los cambios de humor, donde a veces uno tiene como esa ansiedad, también esa depresión, el 10% de estas personas han considerado suicidarse. Siendo un reto especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables. Aunque Ecuador eh, está formado y tomando medidas para fortalecer su sistema educativo, quiere decir que con todo esto aún enfrenta desafíos en términos de ejecución, financiamiento y equidad. La clave para el éxito y para generar una mejor información será la implementación efectiva de los planes y las reformas, asegurando que realmente beneficien a la población estudiantil. La educación en Ecuador representa una serie de retos y oportunidades. Si bien se han dicho avances en cobertura y acceso, la calidad educativa, la formación de docentes y la equidad siguen siendo áreas de mejora. Teniendo en cuenta que el modelo educativo se basa aún en el constructivismo, pero la implementación y adaptación de este enfoque varían, como puede ser los retos. Los retos, la calidad de aprendizaje, la pobreza de aprendizaje, es un problema importante, con un pequeño porcentaje de estudiantes alcanzando altos niveles de dominio. Deserción puede ser escolar, la falta de conectividad, recursos tecnológicos y la situación económica de algunas familias, ya que todo esto dificulta la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. La formación de los docentes, ¿cómo se puede llevar a cabo?
Ahora, la falta de capacitación y autorización de los docentes pueden afectar la calidad de las enseñanzas. Como otro punto también podemos ver sobre la equidad. La pobreza y la desigualdad social influyen muchísimo en los logros educativos, con estudiantes de hogares con mayor recursos mostrando sus mejores resultados. Ahora, la infraestructura se ve la falta adecuada de infraestructuras, especialmente en zonas rurales, que dificulta el acceso a una educación de calidad, dejando a un lado las oportunidades, ya que no saben o hacen falta las tecnologías de la información y comunicación. Las TIC pueden mejorar el acceso a la educación y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje a distancia. La educación a distancia puede ser una herramienta para llegar a estudiantes que se encuentran quizás en áreas remotas y con dificultades de movilidad. El modelo educativo. Este modelo promueve a la participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje, lo que puede mejorar la motivación, el compromiso, incluso en la inclusión educativa. Esto nos lleva a que la promoción de la inclusión de estudiantes son necesidades educativas especiales y de diversidad cultural es importante, ya que garantiza una educación equitativa. El fortalecimiento de la educación superior, la mejora de la calidad y acceso a la educación superior es fundamental para el desarrollo del país. Teniendo en cuenta que se puede decir que Ecuador es uno de los primeros países que enfrentan desafíos importantes, pero también presentan oportunidades para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo, ya que se requiere una mayor acción conjunta del gobierno y la institución educativa, como de padres de familia y la comunidad en general, para lograr quizás una transformación educativa significativa. También podemos decir que si hubieran más posibilidades para las zonas rurales en que puedan obtener una educación sobre la tecnología, quizás los puede ayudar muchísimo más y a brindarles muchísimas oportunidades fuera en lo que es la ciudad. Un ejemplo, ¿qué podemos decir acerca de un ejemplo que es sobre la educación actual, que se basa en un modelo constructivista con un enfoque en la enseñanza y aprendizaje, por llamarlo competencias claves en la mejora continua de los procesos de cada estudiante? Ahora, ¿qué podemos decir acerca de todo esto? Que quizás si el gobierno diera oportunidades por igual se puede decir de que generen una buena educación. Se puede decir que quizás en zonas rurales, como lo dije, de forma de que su aprendizaje sea también basado en la tecnología, que en muchos de los casos no existe la tecnología en zonas rurales. Ahora, quizás, ¿cuáles pueden ser las dificultades por las cuales no existen? La infraestructura limitada. Puede ser la falta de acceso a electricidad confiable o conexión a internet que puede dificultar la implementación de tecnología. Por otro lado, también pienso yo que quizás los recursos económicos. Muchas comunidades rurales tienen presupuestos limitados, lo que hace más difícil aún la inversión en equipos tecnológicos y capacitaciones. Ahora, las capacitaciones y conocimientos sobre la tecnología requieren personal capacitado. Prioridades educativas. En algunas regiones, las instituciones priorizan necesidades básicas como las infraestructuras físicas, materiales escolares y docentes
antes de la tecnología. Accesibilidad y conectividad. En zonas remotas se puede decir que la cobertura de Internet y la telefonía es baja, lo que limita al uso de herramientas digitales. Teniendo en cuenta que muchísimos lugares rurales también se puede decir que no llega quizás hasta muy bien la señal. Se puede decir un ejemplo de que no cuentan para quizás tener un acceso al Internet o herramientas tecnológicas para cubrir sus necesidades. La infraestructura limitada. Es quizás ahí donde existe la falta de las redes de fibra óptica y antenas de telecomunicaciones que también dificultan la conectividad. El terreno complicado puede ser, ya que en las zonas rurales muchas de las veces existen montañas, selvas y áreas de difícil acceso, hacen que las instalaciones de infraestructura sean quizás mucho más costosas y complejas. Altos costos. La inversión inicial para desplegar la tecnología en estas regiones es elevada y los remotos económicos suelen ser bajos, como también les perjudican los cortes de energía. En muchas zonas rurales la falta de suministros eléctricos establecen y a la vez afectan la conectividad. Ahora, teniendo mucho en cuenta que el precio del servicio en Ecuador, exactamente el costo del Internet puede representar quizás hasta un 6% del salario básico mensual, quizás, lo que hace inaccesible para muchas familias, en zonas rurales como en urbanas también. Una brecha digital es la diferencia en acceso entre zonas urbanas y rurales. Es significativa, con velocidad de conexión mucho más baja o quizás altas en áreas remotas o quizás bajas también en esas áreas remotas. Y es así como en muchos de los casos en zonas rurales educativos no se puede obtener una educación en base a lo que es la tecnología, ya que no cuentan con una conectividad quizás efectiva, de buena calidad. No importa dónde vivas, cuánto ganes o qué pienses políticamente, en algún momento tú o alguien que amas dependerá de un hospital, un médico o una medicina. Y no vamos a hablar de una charla técnica llena de cifras frías. Esta es una conversación entre ecuatorianos. Yo hablo desde mi experiencia, desde lo que he visto, desde lo que he vivido o he escuchado. Porque cuando se trata de salud, las cifras importan, pero las historias reales nos abren los ojos. Vamos a ponernos en contexto. El sistema de salud pública en Ecuador ha venido deteriorándose por años. No es algo nuevo. Desde antes de la pandemia ya teníamos hospitales con goteras, médicos sobrecargados y pacientes esperando meses por una cita o una operación. Pero lo que ha pasado en los últimos años ha sido un escándalo. ¿Recuerdas en plena pandemia cuando salieron noticias de bolsas de cadáveres apilados en Guayaquil? Esto no solo fue por el virus, fue también por un sistema colapsado, sin preparación, sin inversión previa, sin protocolo ni recursos para enfrentar una emergencia sanitaria. Y después vino lo más indignante, los casos de corrupción, compra de mascarillas con sobreprecio, contratos firmados con empresas fantasma, hospitales públicos sin insumos, mientras algunos funcionarios hacían negocios con el dolor ajeno. ¿Cómo llegamos aquí?
Parte del problema es estructural. Hay una desconexión entre la política pública y la realidad de los ciudadanos. Las decisiones muchas veces se toman detrás de los escritorios, sin conocer qué es lo que pasa en los pasillos de los hospitales. Déjenme contar una historia muy personal. Un familiar mío, una persona joven, sufrió un accidente y necesitaba una cirugía urgente. Lo llevamos al hospital, a un hospital público, y nos dijeron que no podían operarlo porque no tenían insumos básicos. Y nos entregaron una lista con lo que debíamos comprar. Eran guantes, bisturí, gasas, medicamentos, todo. Fue como entrar a una tienda y no a un hospital. Y si no teníamos dinero, simplemente no lo operaban. Así de simple. Conozco otra historia que me marcó. Una amiga del barrio llevó a su hija de 5 años a un hospital por fiebre alta. No había pediatra disponible. La tuvieron en observación por 6 horas sin hacerle exámenes. Al final la enviaron a casa con paracetamol. 2 días después, su hija terminó hospitalizada, terminó internada con un diagnóstico tardío de dengue. Y no es culpa de los médicos. Ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Conozco a un doctor que lleva 5 años trabajando sin nombramiento, con contratos temporales, ganando menos de lo que merecen. Hace turnos dobles porque no hay quien lo releve. Él mismo compra algunos materiales para sus pacientes. Esto no es justo. Es algo heroico, sí, pero no es sostenible. Esta historia se repite en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Gente que muere esperando una ambulancia. Mujeres que dan a luz en los pasillos de los hospitales. Ancianos que caminan kilómetros para una receta que al final no se puede surtir porque no hay medicina. Vemos hablar de cifra, porque los números también cuentan una historia. Según el Ministerio de Salud, en el 2023, el 34% de los hospitales reportó desabastecimiento de medicamentos esenciales. En Guayaquil, los hospitales del Guasmo Sur y Monte Sinaí llegaron al punto de rechazar pacientes por falta de cama. En Quito, el Hospital Eugenio Espejo funciona con menos del 70% del personal necesario. Y en el Baco Ortiz, especializado en niños, no tiene oncólogos suficientes. El presupuesto para la salud no ha aumentado al ritmo de las necesidades. Y aunque cada año se anuncia más inversión, la ejecución presupuestaria se queda corta. Es decir, se asigna el dinero, pero no siempre se usa de forma eficiente o transparente. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 10 personas murieron en el 2023 por negligencia derivada a la falta de insumos o atenciones. Son muertes evitables, no por causas naturales, sino por fallas humanas y del sistema. Además, se estima un 20% de los ecuatorianos con enfermedades crónicas que no han recibido atención adecuada en los últimos años. Estamos hablando de pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, personas que necesitan un seguimiento constante. Cuando el sistema de salud colapsa, no solo sufre quienes se enferman, sufre toda una familia. Padres que pierden su trabajo por cuidar a su hijo, madres que abandonan el trabajo o el empleo informal por acompañar a un paciente en el hospital, y jóvenes que dejan de estudiar porque tienen que ayudar económicamente en el hogar.
Aquí se crea un círculo perverso. Quien tiene dinero se va a una clínica privada y quien no lo tiene, ¿qué hace? ¿Se endeuda o espera su triste final? Muchas veces también organizan rifas, bingos, venta de comida, todo para ayudar a un paciente con cáncer, para poder también pagar un tratamiento que debería ser gratuito. Esto genera desigualdad. El ascenso a la salud no puede depender del bolsillo, pero en la práctica es lo que pasa. Esto es lo que pasa a diario. Un sistema de salud débil refuerza la pobreza, perpetúa la exclusión y deteriora la calidad de vida de todos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se pierdan millones en corrupción mientras que hay personas, mientras que hay pacientes muriendo por falta de una pastilla? ¿Cómo dormimos tranquilos sabiendo que en los hospitales públicos hay gente esperando por tratamientos que nunca llegarán? Esto no es solo un problema de los gobiernos, es un problema de todos, de una ciudadanía que muchas veces guarda silencio, que no exige que se ha acostumbrado a sobrevivir en lugar de vivir con dignidad. Necesitamos despertar, exigir rendición de cuentas, fiscalizar, pero también generar empatía, porque mañana podemos ser nosotros los que necesitemos ese hospital, de ese médico y esa medicina. Pero no todo está perdido. Hay iniciativas que nos devuelven la esperanza, con las que hay brigadas médicas que van a comunidades rurales, médicos voluntarios que trabajan en feriados sin cobrar un centavo, fundaciones que recogen medicina, vecinos que organizan rifas para ayudar a pacientes con cáncer. Esas son luces en medio de tanta oscuridad. Pero eso no basta. No podemos depender solo de la buena voluntad. El Estado tiene la obligación de garantizar un sistema de salud público, gratuito, universal y de calidad. ¿Y cómo se logra esto? Con reformas profundas, auditorías independientes, sanciones reales por corrupción, inversión en formación y contratación de personal, mantenimiento de infraestructura, abastecimiento regular de insumos y medicamentos y sobre todo voluntad política. Que la salud deje de ser una bandera de campaña y que se convierta en una prioridad nacional. Hoy más que nunca necesitamos hablar de este tema, compartir nuestras historias, visibilizar lo que está pasando, no para quejarnos, sino para buscar soluciones juntos. Si tú también tienes una experiencia con el sistema de salud, cuéntala. Si conoces una historia que merece ser escuchada, escríbela. Y si puedes ayudar desde tu barrio, hazlo. Todo suma. La salud no puede seguir siendo un privilegio. Tiene que ser un derecho. Y mientras eso no ocurra, tenemos que seguir alzando la voz. Interesantes las opiniones de nuestros colegas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Uni Opina 2025. Ha sido un placer compartir con ustedes varias de nuestras opiniones e información. Nos vemos hasta la próxima. La señal se despide, pero la voz sigue activa. Gracias por acompañarnos en otro espacio hecho con pasión y propósito. Esto fue Uninforma 2025. Radio Voz Activa 105.3 FM.